El llamado que Dios nos hace cambia el rumbo de nuestra vida. Estés donde estés, en algún momento de tu vida, Dios te llama para una tarea específica, al igual que como lo hizo con Moisés. Y sin duda, el mejor lugar del mundo siempre va a ser aceptando la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces vamos a tener que desechar nuestros planes, dejar de lado aquello que más queríamos, pero créeme que la mejor elección es seguir el camino por el cual Dios dirige cada uno de nuestros pasos. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor. En esta segunda lección estamos estudiando más acerca de Moisés y del encuentro que tuvo con Dios. El título de la lección de esta semana se llama La zarza ardiente. Quiero saludar a todos los amigos que nos acompañan semana a semana para poder repasar más el estudio de la lección. El versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8 y dice lo siguiente. El Señor le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel. Sin duda, el Señor siempre cumple sus promesas y Dios está atento a cada una de las oraciones de sus hijos. Es por eso que para poder comenzar el estudio vamos a orar, y si tienes algún pedido puedes escribirlo también y vamos a estar orando por cada uno de los pedidos durante esta semana. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nuevamente podemos abrir tu palabra para poder estudiar más acerca del libro de Éxodo, poder profundizar un poco más en la historia de Moisés, ese encuentro que tuvo contigo, que todos nosotros también tenemos que tener, Señor. Sin duda, cuando cada mañana nosotros te buscamos, tu bendición está en nuestra vida. Tú nos acompañas y el plan que tú tienes para nosotros siempre va a ser el mejor. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, acá tenemos el primer encuentro de Dios con Moisés. Se presenta como una hierofanía o una teofanía. Hierofanía significa una manifestación de lo sagrado en un elemento común. En este caso, una zarza que ahí estaba en el desierto y de repente se incendia la zarza y se aparece la manifestación de Dios. Es Dios manifestándose en un elemento común para poder comunicarse con el ser humano. Y es interesante cómo Dios se comunica con los seres humanos. Y vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Recordemos que habían pasado ya cerca de 40 años que Moisés estuvo en el desierto. Y ahí, 40 años en el desierto, Moisés había reaprendido a conectarse con el Señor, había aprendido lo que era la paciencia, la humildad, había aprendido lo que era el verdadero Dios y también había tenido ciertas revelaciones de Dios, es decir, ciertos encuentros con Dios, porque lo más probable es que Moisés en el desierto escribió el libro de Job y también el libro de Génesis, recibiendo todo el tema de la creación, de los primeros patriarcas, recibiendo toda aquella información importante y relevante que nosotros tenemos ya escrito, ¿cierto? Y tenemos en nuestra mano y podemos nosotros repasar. Ahora, la historia de Job también es importante. Job era contemporáneo de Abraham y nos muestra, ¿cierto?, esta relación entre este conflicto entre el bien y el mal, que está latente en la vida de las personas. Siempre el enemigo está tratando de hacer caer a las personas y ahí está Dios para poder proteger a cada uno de sus hijos. Y también obviamente la creación, porque viene a desmitologizar todos los otros relatos que son de los acadios, de los sumerios o los mismos babilonios o los propios egipcios. El relato de la creación de Génesis viene a desmitologizar, a sacar todos los mitos de los dioses y traer de por sí el verdadero relato de cómo fue la creación, es decir, desechamos aquellas historias y esto es verdaderamente lo que pasó. Por eso hay relatos que son más antiguos acerca de la creación del mundo, pero el relato de Génesis que escribió Moisés viene a desmitologizar, es decir, eliminar, ¿cierto?, aquellos mitos para poder plantear la verdad delante de todas las personas. Realmente esto ocurrió de esta manera. Y aquello que se había transmitido de boca en boca,
es decir, ¿cierto? Una transmisión o una tradición oral, ahora, ¿cierto? Ya quedaba escrita para la lectura de las personas. Y esto es lo importante y esto es lo interesante. Entonces Moisés allí en Madián, en el desierto, recibió revelaciones y estuvo en conexión permanente con el Señor, y obviamente su carácter fue cambiando, porque Dios estaba preparándolo para una misión especial. A veces Dios toma su tiempo con cada una de las personas para poder prepararlos para una misión especial. Y déjame decirte que no importa la edad que tú tengas, si tienes ya, al igual que Moisés, 80 años o si eres muy joven todavía, Dios utiliza a las personas cuando Él quiere, como Él quiere, para hacer la misión que Él desea. Es decir, Dios es soberano por sobre todas las cosas y nosotros debiésemos obedecer lo que nos dice el Señor. Y en la historia de Moisés y en este llamado que Dios le hace a Moisés, nosotros podemos aprender varias lecciones también, porque aunque nosotros creamos que no estamos preparados, si Dios nos eligió, si Dios nos dice, este es el camino, nosotros tenemos que avanzar por ese camino y no tenemos que dudar en que Dios va a bendecir cada uno de nuestros pasos. Por eso, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, no tengas duda de que si Dios puso algo en tu corazón, o si una persona te mencionó algo, o si tú crees, ¿cierto?, que Dios te está hablando y te está llamando hacia una misión especial en específico, no dudes que Dios va a proveer lo necesario y va a capacitar para poder cumplir esa misión, y eso lo vamos a repasar un poquito más adelante. Sigamos con este llamado, ¿no?, de Moisés. Y dice que Moisés llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel de Jehová. No necesariamente el ángel de Jehová tiene que ser Jesús, ya un ángel es un mensajero, pero generalmente cuando en la Biblia se habla del ángel de Jehová, es la persona de Jesucristo. Es decir, Jesús se estaba relacionando en este momento con Moisés para poder entregarle esta misión. Y nos dice acá que se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y acá tenemos lo que yo les mencionaba, que es una hierofanía, una manifestación de lo sagrado en un elemento común. Y claro, esto le llama la atención a Moisés. Dice, al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces, versículo 3, Moisés dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Dios usó este elemento para poder llamar la atención de Moisés y así atraerlo para poder entregarle esta misión especial. Y miren lo que dice en el versículo 4. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea, acá podemos destacar alguna cosa que es interesante, ¿no? Dios le pide a Moisés que se quite el calzado de sus pies. Esto tiene un correlato paralelo con el llamado del discípulo de Moisés, ya que es Josué. Josué, cuando se encuentra con el príncipe de los ejércitos de Jehová, que es el mismo ángel de Jehová, también se le pide quitarse el calzado de sus pies. ¿Ya? Esto puede ser una costumbre común. Hay culturas, ¿no?, como los japoneses, que tú entras a la casa y tienes que quitarte el calzado de los pies. En otra cultura, como los musulmanes, para poder orar también tienes que quitarte el calzado de los pies. Puede ser un aspecto cultural, pero también tiene que ver con aquellas costumbres que Moisés aprendió en Egipto. Recordemos que Moisés estuvo 40 años en Egipto y allí en la escuela de Egipto aprendió acerca de las costumbres de los egipcios, aprendió acerca de oratoria en los egipcios. Y esto es importante porque cuando se educaban, ¿cierto?, a aquellos que estaban dentro del palacio del rey, en este caso de Faraón, se les educaba, ¿cierto?, en todo lo que era la cultura, todo lo que era oratoria, cómo expresarse delante del pueblo, ya como un gobernante, como alguien que posee poder. Y también obviamente con los sacerdotes se les enseñaba todo lo que era la religión egipcia. Y Moisés conocía entonces la religión, la cultura, la forma, los métodos, la matemática, todas aquellas cosas, y los dioses, todas aquellas cosas que pertenecían, ¿cierto?, a un mundo que es egipcio. ¿Ya? Y como este mensaje tiene que llegar de forma mundial, y recordemos que Egipto en aquel tiempo era la nación más poderosa, es decir, el mensaje tenía que llegar también para los egipcios, para todas las personas. Por lo tanto, acá se está presentando algo que era común en aquellos tiempos en Egipto, ya quitarse el calzado de los pies. Ya, esto quiere decir, ya hay una vasija
ya que es la vasija de el rey Namer o el rey o el faraón Namer. Y en esa vasija se ve, ¿cierto?, que él se va a presentar delante de Horus en forma de un águila. Y cuando se presenta delante de Horus en forma de un águila, Namer está descalzo. Está descalzo. Y se ve en la vasija que al costado izquierdo de la vasija hay una persona, en este caso, ¿cierto? Un siervo del faraón que sostiene los zapatos o el calzado de Namer. Entonces Namer, para poder presentarse ante su dios Horus, se tiene que quitar el calzado de sus pies. Esto nos da a entender, ¿cierto?, que en Egipto, cuando se estaba en la presencia de los dioses, los reyes, los faraones, se quitaban el calzado de sus pies. Y algo similar, ¿no?, se está presentando aquí, es decir, Dios, el comandante del universo, se presenta delante de Moisés y Moisés se quita el calzado de sus pies, es decir, una costumbre común en el antiguo Egipto. Y esto es importante. Ahora, recordemos, ¿no?, la historia de Moisés también. Moisés fue guiado por Dios, Moisés fue una travesía, ¿cierto?, única, donde él es rescatado de las aguas por la princesa. Ya mencionamos la semana pasada Hatshepsut, cuando era joven, adolescente, quizás más niña, y Hatshepsut lo recibe, ¿no? Y cree, ¿cierto?, que es enviado de los dioses, y ahí le pone su nombre, que es un nombre egipcio, Hapi Moisés, y Moisés rechaza su nombre egipcio y finalmente se queda, ¿cierto?, con Moshe, que significa en egipcio hijo de. Ya lo mencionamos la semana pasada. Pero hay algo interesante porque existen narrativas paralelas de la historia de Moisés. Y una muy antigua es la del rey Sargón de Akkad. ¿Ya? Y yo quiero leerles un relato de Sargón, el rey de Akkad, porque muchos dudan acerca de la historia de Moisés, muchos no creen acerca de la veracidad histórica del personaje de Moisés, pero Moisés realmente, ¿cierto?, como yo dije, vino, ¿cierto?, para poder desmitologizar aquellas historias. Y miren lo que dice acerca de Sargón, y acá hay un relato paralelo, ¿no?, que toman los críticos y se dicen, no, esta historia de los hebreos, de los israelitas, en realidad de los judíos, es copiada, ¿cierto?, de la historia de Sargón, rey de Akkad. Y dice lo siguiente, dice, yo soy Sargón, el rey poderoso, rey de Akkad. Mi madre era una alta sacerdotisa, mi padre yo no lo conocí, y el hermano de mi padre amaba las montañas. En mi ciudad, Asupiranú, que está situada a márgenes del Éufrates, mi madre, alta sacerdotisa, me concibió en secreto, me dio a luz, y ella me colocó en un cesto de juncos, ya con una canasta, con betún cerró la tapa y me lanzó al río, en el cual me sumergí. El río me llevó y me levantó hasta Aki, el coleccionador de aguas. Y Aki, el coleccionador de aguas, me levantó, me irguió, y en cuanto sumergí a su jarro. Y Aki, el coleccionador de agua, me tomó como su hijo, y me crió. ¿Ya? Esto es interesante, ¿no? Porque acá tenemos un relato, en este caso que es Sargón, el rey de Akkad, y él menciona que fue sacado de las aguas, es tomado por Aki, el coleccionador de esas aguas, y lo cría, ¿no? Y algo así nosotros vemos en la historia de Moisés, porque lo cría Hatshepsut, la princesa, para poder ser un gobernante de Moisés. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando en esta revelación. Estamos leyendo Éxodo capítulo 3. Son algunos datos interesantes, pero que realmente nos confirman que la historia de Moisés es real. Moisés fue sacado y tenía un propósito especial Dios en la vida de Moisés. Ahora Moisés obviamente se adelantó, lo hablamos la semana pasada, arruinó en primer lugar el plan que tenía. No sabemos, quizá, que podríamos especular acerca de cómo hubiese sido si Moisés hubiese mantenido la corte real y hubiese sido paciente. Quizás la forma de liberar a Egipto hubiese sido totalmente distinta. Moisés se hubiese levantado como el faraón y habiendo estado como faraón, él hubiese decidido de manera más pacífica y habiendo mostrado su sabiduría, su inteligencia, con algunas manifestaciones divinas, mostrando a los egipcios, ¿cierto?, que realmente los israelitas tenían que salir, y quizás hubiésemos hablado de la historia del primer faraón que renuncia a su cargo siendo faraón y se va con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Hubiese sido una cosa pero extraordinaria, una cosa sorprendente. Hubiese quedado quizá en los anales de la historia de los egipcios, o los egipcios como tenían costumbre de borrar aquellas tragedias, ¿no? Cuando peleaban, ¿cierto?, las batallas y perdían, borraban su historia, pero
Pero allí hubiese quedado, de alguna manera se hubiese preservado la historia del primer faraón que renuncia a su cargo para poder irse con el pueblo de Israel. Recordemos, y yo lo mencioné la semana pasada, que eh, ya la raza egipcia, la raza pura egipcia, había tenido problemas porque en los tiempos de José estaban gobernando ahora no la raza egipcia, sino los Hipsos, que eran extranjeros que llegaron y se asieron del gobierno, ¿ya? Tomaron el gobierno. Muy bien. Entonces Moisés se quita el calzado de sus pies e indica, ¿cierto?, estar ante la presencia de Dios según la cultura egipcia, y esto es importante y no hay que olvidarlo porque eso nos proporciona la vasija, ¿no?, de Namer, ¿ya?, que es este faraón, que es este rey egipcio que se quita sus sandalias delante de Horus, su dios en forma de águila, para poder presentarse delante de él. ¿Ya? Y acá viene lo interesante, ¿no? Porque Moisés se presenta y dice Dios se presenta y dice lo siguiente. ¿Ya? Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ya? Es decir, estaba delante de la presencia de Dios, por lo tanto tuvo temor. Es un temor, ¿cierto?, en el hecho, ¿cierto?, de estar en la presencia del Señor, no un miedo, ¿cierto?, de tenerle miedo, sino estar delante de la grandeza de Dios y en un lugar sagrado, santo. Por eso le pide que se quite el calzado de sus pies y se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Ya? Moisés tenía bien presentes esos nombres, porque él había escrito la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y había recordado el llamamiento de Abraham y el llamado a cada uno de los patriarcas, y cómo Dios había preservado, cuidado a cada uno de los patriarcas y le había dado una misión especial. Entonces, desde un principio Moisés ya entiende la misión que él tiene por delante, ya comprende la magnitud del desafío que se le viene, porque él sabía la historia de Abraham y Dios quiere familiarizarse con Moisés y decirle, bueno, así como estuve con Abraham, así como estuve con Isaac, así como estuve con Jacob, también voy a estar contigo, porque yo soy el Dios de ellos y yo soy el mismo que voy a estar contigo. Soy el mismo que te va a acompañar. Y hoy en día Dios nos dice lo mismo a cada uno de nosotros, es decir, el mismo Dios que estuvo con nuestros antepasados, con nuestros padres. Si nuestros padres fueron creyentes en Dios, si vieron milagros, si sucedieron cosas, el mismo Dios va a acompañarnos a cada uno de nosotros. Cada uno tiene que escribir su historia con el Señor, y eso es importante, ¿ya? Moisés conocía el relato de cada uno de ellos y por lo tanto sabía que se venía una misión importante para su vida, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le aparece, no? ¿Por qué se le aparece? Bueno, acá Dios explica ya el porqué de esta misión y el porqué de este llamado. Y dice lo siguiente, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amarreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. A mí me llama mucho la atención porque Dios le dice, esta es la tierra de Canaán, hay 6 pueblos dentro de la tierra de Canaán, y de alguna manera sabía que había un desafío. O sea, si Dios nombra a esos pueblos, es porque en algún momento ellos tenían que llegar a invadir aquella tierra y tomar posesión de aquella tierra, porque no le pertenecían ni a los jebuseos, no le pertenecía ni al heveo, ni al fereceo, ni al amorreo, sino que le pertenecía a los descendientes de Abraham, porque Dios había prometido a aquella tierra. ¿Ya? Y Dios había prometido a Abraham también que se iba a multiplicar su pueblo. Entonces, esto es lo importante, ¿ya? Y acá nosotros podemos sacar algunas lecciones también. Dios ve el sufrimiento del ser humano. Y cuando Dios ve el sufrimiento del ser humano, Dios no es indiferente al clamor, a las oraciones, ¿ya? Al sufrimiento de los seres humanos. Sobre todo Dios dice algo. He visto la aflicción de mi pueblo. Se lo toma como personal. Porque es su pueblo. Porque cada vez que nosotros sufrimos, cada vez que nosotros la pasamos mal, cada vez que pasa algo en nuestra vida, el Señor reconoce que nosotros somos suyos. Tú eres su hijo, yo soy su hijo. Y créeme que cuando uno ve a un hijo sufriendo, no hay nada más doloroso para un padre que ver a su hijo estando mal. ¿Ya?
Cuando tú ves que tu hijo se enferma, cuando tú ves, ¿cierto?, que aquel ser que depende de ti, que tú amas con todo tu ser, que salió de ti, que es parte de ti, está sufriendo, tiene alguna enfermedad, tú haces todo lo posible para poder ayudar a tu hijo. Gastas todos los recursos posibles, ¿ya? Porque tú quieres ver a que tu hijo esté bien. Y nosotros tenemos que ver esa figura en Dios. Un padre preocupado que ama a sus hijos y que va a hacer todo lo posible para poder salvar a sus hijos. Porque Dios quiere que sus hijos estén bien. Dios quiere que nosotros estemos bien. Dios desea el bienestar del ser humano. Y esto es lo interesante, ¿no? Y lo importante del relato de esta historia. Dios quiere, ¿cierto?, el bienestar para su pueblo elegido. Dios nunca es indiferente ante el dolor y el sufrimiento en la historia de la humanidad. Entonces, cada vez que el ser humano sufre, cada vez que su pueblo sufre, Dios nunca es indiferente. ¿Ya? En medio de la guerra, de los conflictos, de lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad, de las catástrofes que ocurren, tenemos que ver a Dios como aquel que está preocupado, aquel que está angustiado y solamente quiere venir a buscar a sus hijos para poder rescatarlos, para poder salvarlos. ¿Ya? Esto es importante destacar para cada uno de nosotros. Y después viene algo interesante, ¿no? ¿Ya? Cuando él dice que el clamor de los hijos llegó hasta él, es decir, Dios, ¿cierto?, está atento a ellos, dice lo siguiente, el versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Ya? Ahora, Dios le encomienda la misión. Tú eres el elegido. Tú tienes que sacar a mi pueblo, ¿cierto?, de Egipto. Tienes que hacerlo. Entonces Moisés responde a Dios y acá viene la primera excusa de Moisés. ¿Ya? La primera excusa, que esto es importante, porque fueron 4 excusas, más un quinto añadido donde Moisés ya dice, no, por favor, ya envía otro. ¿Ya? Acá se demuestran 2 cosas, ¿no? El miedo ante la magnitud de la misión y la humildad de Moisés al reconocer que no tiene todas las capacidades para poder emprender esta misión. Entonces dice lo siguiente: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Ya? Un problema existencial. ¿Quién soy yo? ¿Ya? En otro sentido, yo no soy nadie para poder sacar a Israel. No soy nadie. Entonces Dios le responde lo siguiente: yo estaré contigo. Es decir, ante cada excusa, Dios da una respuesta. Dios rebate las objeciones que presenta Moisés. Esto es interesante, ¿no? Porque cuando alguien quiere vender alguna idea, algún producto, uno necesita perseverar en algunas cosas. Es decir, nosotros no podemos irnos con el primer no. ¿Ya? Trabajé muchos años colportando y yo entendí que uno no podía irse con el primer no. O uno tenía que perseverar porque de alguna manera, ¿cierto?, las personas tenían que adquirir el material. ¿Ya? Y entonces Dios acá nosotros vemos que está perseverando ante la excusa y rebatiendo cada una de las excusas, cada una de las objeciones que pone Moisés. Y ante la objeción, ¿quién soy yo? ¿Ya? Es decir, yo no soy nada. Dios le dice, pero yo voy a estar contigo. Y créeme que si yo estoy contigo, tú tienes toda la autoridad derivada de mí para tu persona, para presentarte delante de todo el pueblo de Israel. Y ahí no hay más, no hay nada que decir. O sea, si tenemos la autoridad de Dios, podemos hacer todo. Y ojo con esto, ¿no? Porque cuando Dios te manda una misión, Dios te da su autoridad para poder cumplir, ¿cierto?, con el objetivo. Es como cuando los discípulos fueron, ¿no? Y Jesús los envió y les dijo, bueno, vayan, ¿cierto?, y prediquen el reino de Dios y hagan lo que yo hago. Es decir, ustedes son una extensión de mi misión, de mi mensaje. Prediquen el mensaje, sanen a las personas, echen fuera demonios, porque esto es lo que Jesús hacía. Y los discípulos eran una extensión del mensaje, ya, del ministerio de Jesucristo. Entonces, lo mismo está haciendo Dios con Moisés en este momento. Y si voy, y acá viene la segunda excusa, ¿no? Si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, y me preguntaran, ¿cuál es su nombre? A ver si realmente lo conocen. Igual, de alguna manera, Moisés tenía razón, es decir, habían pasado 40 años. ¿Quién eres tú? ¿Cómo dices que Dios te envió? ¿Cómo nos aseguramos que realmente Dios te envió? A ver, dinos tu nombre. Dinos el nombre de Dios. ¿Cuál es su nombre entonces? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Ya? Y esto es interesante, ¿no? Porque literalmente significa yo seré quien seré. Yo seré quien seré. Yo soy quien
soy. Pero yo seré quien seré tiene que ver con un futuro, es decir, para cualquier cosa, yo seré quien seré. Eso significa que Dios, según la lección, es eterno, que Dios es trascendente, pero a la vez cercano y habita, ¿cierto?, con aquellos que están contritos y humildes de espíritu, ¿ya? Pero saber el nombre es un significado aún más profundo, ¿ya? En el antiguo Egipto, y acá nuevamente nos relatamos, ¿cierto?, la cultura egipcia, existían los nombres que eran ocultos. Es decir, eh, a veces no se llamaba a la persona por su nombre y se tenía un miedo con que las personas conocieran el nombre real de las personas porque, por ejemplo, en la cultura egipcia, lo que hacían muchas veces era tomar una vasija, inscribir los nombres de las personas y a través de esa vasija, al inscribir los nombres verdaderos de las personas, se le echaban maldiciones, ¿ya? Como un tipo hoy en día más común, como un tipo vodú, sabiendo el nombre, echaban maldiciones, ¿no? Y hacían lo que querían, rompían la vasija. Entonces había un miedo con conocer realmente el nombre, porque en la cultura egipcia conocer el nombre era dominar a la persona, ¿ya? Era estar por sobre la persona, era tener un control por sobre la persona. Y por eso también los egipcios, ¿cierto? En su cultura no, ¿cierto? Revelaban el nombre. Y esto es importante, ¿ya? Poder saberlo y conocerlo. Y Dios, ¿cierto?, se da a conocer por su verdadero nombre, para que supiesen los demás que realmente Él era el Dios verdadero. Y aunque te presentaras donde quien te presentaras, para que sepan que tú conoces al Dios verdadero. Y yo voy a estar contigo. Yo soy, yo seré quien va a estar, quien va a ir delante de ti. ¿Ya? Era algo importante lo que se estaba haciendo acá. ¿Ya? Vamos a avanzar, ¿no?, en esta historia y después viene otra excusa más, ¿ya? De hecho, el nombre que se le da, yo soy, recordemos, ¿cierto?, que es el tetragramatón. No hay vocales, es difícil pronunciar, es un nombre que es también impronunciable, ¿ya? Y ese es el nombre, ¿cierto? Esa es la estampa de Dios para que los demás pudiesen reconocer que realmente Él había estado, Dios había estado, ¿cierto?, con Moisés, ¿ya? Inclusive le dice la misión, ¿no? Yo soy el que soy y ve a los ancianos de Israel, y ahí viene el tema también del gobierno de Israel. Recordemos que en Israel se gobiernan con los saquén, es decir, aquellos barbudos. En otra expresión, los ancianos de Israel, habían hombres electos que eran aquellos que poseían barba y por lo tanto eran los dirigentes de Israel y a quien tenía que ir en primer lugar Moisés para que ellos, ¿cierto?, con su autoridad transmitieran el mensaje también al pueblo y todos creyeran, ¿no?, lo que le estaba diciendo Moisés. Y ahí Dios le dice a Moisés, o sea, tú puedes hacer maravillas, puedes hacer muchas cosas, y yo estoy seguro que los ancianos van a creer al mensaje, ¿ya? Y inclusive cuando crean el mensaje, cuando los egipcios te saquen, les dice, ustedes no se van a ir con las manos vacías, sino que van a tomar joyas, alhajas de oro, vestidos, los cuales, cierto, ustedes se van a llevar y van a despojar también a los egipcios. Es decir, no se van a ir con las manos vacías porque los egipcios van a pagarles todos los años de servidumbre que tuvieron de parte de ustedes. Es decir, que ustedes le sirvieron. Y ahí viene la tercera excusa de Moisés, ¿ya? La tercera excusa que dice, entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Jehová. No me van a creer, a pesar de que Dios le explicó tal cual todas las cosas que iban a pasar, y después nosotros vemos el relato que acontecieron así, y realmente junto con Aarón le creyeron a Moisés. Pero acá viene la cuarta excusa. Y es interesante cómo Dios responde a esta cuarta excusa. Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y acá nosotros podemos hacer algunas aplicaciones. Porque Moisés respondió, tengo una vara. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano en este momento? ¿Tu celular? ¿La Biblia? ¿Tienes alguna cosa? Lo que tú tengas a la mano. Con lo que tú tengas a la mano, Dios puede hacer grandes cosas. En ese momento Dios tenía su vara. Y con su vara Dios iba a hacer milagros. Entonces ahí aparece algo interesante porque le dijo, échala al suelo. Le dijo Jehová. Él la echó al suelo, estoy leyendo el capítulo 4, versículo 3. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y volvió a ser vara en su mano. Ya, la serpiente.
es un símbolo de autoridad en la cultura egipcia. Y vuelvo a la cultura egipcia. ¿Ya? Recordemos que Faraón en su sombrero, ¿no? Sagrado, qué sé yo, en su corona real, eh, tenía una forma de una serpiente que estaba erguida, ¿ya? Porque la serpiente era símbolo de autoridad, símbolo de poder, símbolo de realeza, ¿ya? Y ahí viene lo interesante de la serpiente, ¿no? Y la explicación que tenemos con respecto eh, a la serpiente. En otra cultura, la serpiente era símbolo también de sanidad, ¿ya? Y más adelante, Moisés en la historia levantará la serpiente y todas las personas que veían la serpiente se iban a sanar. Por lo tanto, en la cultura egipcia era algo importante la serpiente, pero también esto contrastaba con otro significado, porque la serpiente, si bien era símbolo de autoridad, símbolo de bienestar, símbolo de protección para los egipcios, también recordemos que en el libro de los muertos se hablaba acerca del dios Apophis, y Apophis era simbolizado con una serpiente, y era una serpiente, ¿cierto?, que quería la destrucción de el mundo, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, que los muertos que iban, Apophis los tomaba, ¿ya? Y nadie quería quedar en las manos de Apophis. Y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos este conflicto entre la protección de la serpiente y Apophis, ¿cierto?, que quiere destruir, ya en este caso, a los dioses. Apophis quería engullirse, ¿cierto?, o tragar a Ra, que era el dios sol. Apophis es símbolo de la oscuridad. Y recordemos que Ra, el dios del sol, salía en la mañana y por la noche daba vuelta, ¿cierto?, a la tierra, se iba para el mundo oscuro, y allí, ¿cierto?, Apophis siempre quería tragarse a Ra, pero Ra volvía a salir ya desde el este para poder iluminar a la tierra. Apophis, en cambio, quería la oscuridad total para el mundo, ¿ya? Entonces está este contraste entre la serpiente como un símbolo de cuidado, de protección, como lo entendían los faraones, y por eso lo tenían, ¿cierto?, en su corona real, pero también estaba Apophis, esta serpiente, que simbolizaba la destrucción, la oscuridad, la muerte, ¿ya? Y algo así también significaba para, para los israelitas. Recordemos que Satanás llega a ser, la serpiente llega a ser símbolo de Satanás, y fue a través de la serpiente que que Satanás engañó a Eva. Entonces la serpiente, como un símbolo satánico, como un símbolo de Satanás, siempre quiere la destrucción del ser humano, pero también, ¿cierto?, vemos que se utiliza como un símbolo también de protección, en este caso en la cultura egipcia. Y también recordemos, ¿no?, esta batalla después más adelante, porque Moisés va a utilizar los elementos que Dios pone a su disposición, y cuando convierte su vara en serpiente, los sacerdotes entendían esto, comprendían lo que significaba la serpiente, y cuando ellos también convierten, ¿cierto?, a su vara en serpientes, y la serpiente de Moisés se come o se traga a estas serpientes, es todo algo bien simbólico, que en la magia, que en la cultura egipcia nosotros estamos viendo. Recordemos que Apophis se comía, ¿no?, al dios Ra, y por lo tanto venía la oscuridad para la nación de Egipto. Era un símbolo de catástrofe, y quizás Faraón lo persiguió. Los sacerdotes quizás lo percibieron, pero aún así Faraón fue decidido en no dejar ir al pueblo de Israel, a pesar de las advertencias y lo que estaba pasando delante de sus ojos y de lo que su cultura, su propia cultura, le estaba indicando, ¿ya? Pero aún así, ¿cierto?, aunque Dios se manifestó a través de estos símbolos de la cultura, fue porfiado, ¿cierto?, Faraón, y no hizo caso y no dejó ir al pueblo de Israel. Vamos a seguir avanzando en esta historia. Entonces Dios le mostró eso. De hecho, también le mostró: extiende tu mano, sácala, ponla, ¿cierto? Se convirtió en blanca porque era símbolo de la lepra, ¿no? Moisés lo vio, y inclusive le dijo: pero ya, si no te creen, ya. Versículo 8: si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Y si aún no creen en estas dos señales ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y las aguas que saquen del río se convertirán en sangre sobre la tierra. Es decir, Dios le dijo: esto es lo que tienen que hacer así. Primero, segundo, tercero, y vas a mostrarle que realmente... ¿ya? Y eso era una destrucción, era un ataque al río Nilo. El río Nilo era la vida. El dios Hapi, ¿cierto?, era la prosperidad, ya era la cosecha, era la alimentación, era todo provenía del río Nilo, es decir, era el sustento de toda la nación de Egipto, el río Nilo, y atacar el río Nilo era algo, ¿cierto?, terrible. Pero era una señal inequívoca de que
Faraón tenía que dejar ir al pueblo de Israel. Y esa señal se le iba a presentar también Moisés a Faraón más adelante. Y ahí viene la cuarta excusa. ¿Ya? Ay, Señor, versículo 10. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Ya? No quería decir esto que en realidad Moisés era tartamudo en absoluto. Habían pasado 40 años en que él dejó de hablar egipcio, se alejó de la cultura, tenía nociones de la cultura, pero claro que no la hablaba muy bien y no se iba a dirigir bien. Había olvidado ya la oratoria, estaba tranquilo en el desierto, comunicándose solamente con los animales, con su familia, y por lo tanto ya no era lo mismo hablar delante de todas las personas. Ya no es llegar y pararse, ¿no? Cualquiera tendría miedo de pararse delante de Faraón, delante de una autoridad y pararse delante de toda la gente para decirle, este es el camino que ustedes tienen que seguir porque Dios me habló. No es algo sencillo. Por lo tanto, la excusa que le pone Moisés a Dios es clara, es contundente, es entendible, pero la respuesta del Señor ante la excusa de Moisés, ya ante la objeción de Moisés, también, ¿cierto?, es clara. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Ya. Dios capacita, Dios se entrena, Dios da las habilidades. Cuando los discípulos tenían que predicar al mundo entero, no sabían hablar otras lenguas, no sabían otros idiomas, pero el Espíritu Santo se derramó con tal poder, con tal fuerza, que las personas que estaban allí, que venían de distintos lugares, partos, medos, ¿cierto? Venían de Egipto, venían de todos los lados, de Babilonia, todos que no conocían el idioma hebreo o no hablaban bien griego koiné, resulta que las personas que escuchaban a los discípulos, cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. Y ahí ocurrió un milagro. Porque Dios es el que da el habla. Dios es el que capacita y nos da las herramientas para poder cumplir con su misión. Por eso nosotros tenemos que solamente ir. Y si tú tienes un llamado a ir lejos, a otro país, ir a la ventana 1040, donde se necesitan misioneros, hay que ir, obedecer, hacerle caso al Señor en ese llamado que Él nos está haciendo. Y ahí viene la última excusa, la quinta, o ya el rechazo del llamado. Dice en el versículo 13, ay Señor, envíate ruego a cualquier otra persona. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita y el que habla bien? Él saldrá a recibirte y al verte se le alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara en la cual harás las señales. Es decir, ya, no te preocupes, tampoco vas a estar solo. Y Dios, cuando te invita a una misión, coloca personas que te van ayudándote. En este caso, Dios colocó a Aarón, hermano de Moisés, y le dijo, Él te va a ayudar. Y así aconteció, es decir, después cuando Moisés va y se presenta delante de los ancianos, está Aarón, lo recibe, Aarón les habla las palabras a los ancianos y los ancianos le creen y todo se da muy fácil ya para Moisés con respecto a persuadir, ¿cierto? O a decirle al pueblo de Israel que era el momento de poder partir, de poder salir. Claro, las cosas no se dan fácil con Faraón, pero en un principio con el pueblo de Israel, el pueblo creyó, los ancianos creyeron y estaba allí Aarón para poder ayudarlo. Es decir, había una dirección divina. Dios había preparado a Aarón, había preparado al pueblo para que recibieran ese mensaje porque ya era el tiempo de poder salir. Y acá viene algo interesante y con esto la lección ya va terminando, que tiene que ver con el momento en que Moisés vuelve a Egipto. ¿Ya? Y se presenta algo que es un tanto interesante, ¿no? Con respecto a la circuncisión. Pero antes de eso voy a leer los versículos del 18 al 21, porque me llama mucho la atención lo que se menciona acá. Dice, así fue Moisés regreso junto a su suegro Jetro, le dijo, mira, iré ahora y volveré a Egipto, a donde están mis hermanos, para ver si aún viven. Ve en paz, le dijo Jetro a Moisés, ándate tranquilo, si Dios te habló, anda. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, regresa a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Es decir, el escenario está tranquilo, ya para ti. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y Jehová le dijo, cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas
que he puesto en tus manos. Pero yo, y acá viene lo interesante, endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué quiere decir que yo, es decir, Dios, endurecerá el corazón de Faraón? ¿Por qué Dios endurece el corazón de Faraón? Una lectura rápida del texto bíblico nos hace pensar, ok, ya, Dios como nos tiene predestinado a todos, lamentablemente Dios había puesto duro el corazón de Faraón. Uno podría sacar esa conclusión rápida, o uno podría decir que injusto, porque el mismo Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Ya? No es que Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel, sino que Dios había endurecido su corazón. Dios puso esa obstinación en él. Pero en realidad el texto bíblico podría leerse desde otra perspectiva, de forma literal. Dice que Dios hizo el corazón de Faraón pesado. Ya la palabra kavod, la palabra pesado, hay algo interesante allí, ya con respecto también a la cultura egipcia. ¿Ya? El hecho de que Dios, soberanía divina, es decir, no pasa nada en el mundo sin que Dios lo sepa o sin que Dios permita que pasen las cosas, el hecho de que Dios, cierto, hiciera el corazón pesado de Faraón significa algo importante en la cultura de Faraón, ¿ya? Porque resulta que cuando las personas morían y pasaban al otro lado, tenían que pasar por la diosa Maat. Y la diosa Maat era representada, ya, como esta mujer con alas de águila, ya, que tenía un plumaje y tenía en su mano, ya, una balanza. Y en esa balanza se colocaba una pluma de Maat y también se colocaba el corazón de las personas, es decir, el corazón de los egipcios eran pesados en esa balanza. Y si el corazón pesaba más que la pluma, entonces, ¿cierto? No le era permitido pasar al cielo egipcio, ¿ya? No le era permitido pasar. Si el corazón pesaba más, entonces se tenía que ir, ¿cierto?, al inframundo, ¿ya? Y por lo tanto, lo que quiere decir el texto bíblico es que con respecto a su misma religión, con respecto a su religión, a lo que él creía, Faraón estaba equivocado, porque su corazón estaba siendo pesado, estaba fallando en su propia religión, estaba fallando en el término de sus propios dioses al no dejar ir al pueblo de Israel. Es decir, no lo estaba haciendo bien con el Dios de Israel, pero tampoco lo estaba haciendo bien con su cultura, con sus dioses, porque estaba sometiendo a su propio pueblo, a su propia nación, a todos los juicios del Dios de Israel. O sea, estaba haciéndolo mal por todos lados. Entonces el corazón se hizo cabot. Y ese es el peligro que nosotros podemos tener, la obstinación, el orgullo. Nuestro corazón puede estar pesado, obstinado, por no hacer caso a lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Puede ser que tú hayas endurecido tu corazón y no hayas aceptado el mensaje de Dios al aceptar ese llamado. Puede ser cierto que ha pasado mucho tiempo y todavía no aceptas la invitación a entregar tu vida a Jesús a través de las aguas del bautismo. Hay distintas formas de endurecer nuestro corazón. Todavía yo no acepto la verdad en cuanto a ser fiel a Dios con respecto a mis diezmos, a mis ofrendas. Tengo el corazón pesado. Yo hice que mi corazón fuera pesado y le estoy fallando a Dios. De alguna manera hay algo que está interrumpiendo mi relación con Jesús. ¿Ya? No estoy obedeciendo cada uno de los mandamientos. ¿Ya? Estoy con quien no debiese estar. Estoy en una situación en la cual no debiese estar participando. Estoy consumiendo, estoy tomando algo que no le está haciendo bien a mi cuerpo, que no le está haciendo bien a mi vida y mi corazón se está endureciendo porque Dios constantemente me dice que deje aquello. Porque Dios constantemente me dice que me postre ante sus pies y deje todas aquellas cosas que interrumpen mi conexión con Él. Porque lo que más desea Dios es que yo pueda estar bien, de que yo pueda estar sano, de que yo pueda estar tranquilo. Eso es una invitación para cada uno de nosotros para no endurecer nuestro corazón o no hacer que nuestro corazón sea pesado como Faraón. Y pasó lo siguiente, ¿no? Porque ahí viene el relato, ¿no? Porque Moisés también quizás tenía el corazón pesado. En el libro Patriarca y Profeta nos dice que por Séfora, la esposa de Moisés, no se había circuncidado al hijo menor de Moisés. Es decir, Moisés estaba fallando en algo. Ya no estaba siguiendo todos los preceptos que Dios había indicado. La circuncisión era señal del pacto de Dios con su pueblo, con Abraham. Por lo tanto, era un rito importante en la cual todos los varones israelitas tenían que pasar al 8º día. Pero no lo hicieron con el hijo de Abraham. Y ahí pasó lo siguiente. Versículo 24. Aconteció que en el camino Jehová les salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. En algo estaba fallando
Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés diciendo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre, porque el pacto consistía en sangre, y echó el prepucio delante de Moisés. Luego Jehová le dijo, lo dejó ir. Ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Era importante todo esto, porque Moisés se iba a presentar delante del pueblo y tenía que haber seguido cada uno de los mandatos de Dios como señal del pacto con Dios. No podía fallar Moisés en aquellas cosas que eran importantes y relevantes para Dios. Y así nosotros, cuando vamos a emprender una misión, tenemos que hacerlo estando a cuentas con Dios en cada aspecto de nuestra vida. La misión es sagrada, el llamado es sagrado, y tenemos que ponernos al día con el Señor y hacer caso en cada una de las cosas. Por eso yo les mencionaba que hay cosas que son importantes, los diezmos, las ofrendas, guardar el sábado, ser fiel a Dios en cada aspecto, ¿no?, de nuestra vida, para que podamos, ¿cierto?, vivir de acuerdo a su voluntad y cumplir con lo que Él tiene para nosotros. Y recordemos lo que dijimos al principio, no hay mejor lugar sino, o el mejor lugar es en el cual Dios nos envía a cada uno de nosotros. No hay mejor lugar sino estar con la presencia del Señor en cada uno de nuestros pasos. Por eso, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, nosotros tenemos que obedecer al Señor, seguir sus pasos, obedecer sus mandatos, no poner excusas como Moisés, sino tener ese corazón humilde y aceptar que Dios tiene lo mejor, y a pesar de que quizás no somos los mejores, no tenemos todas las herramientas, no tenemos todas las capacidades, pero si Dios nos llamó es porque Él ve cualidades en nosotros que puede desarrollar, así como lo hizo con Moisés. Que Dios te bendiga durante esta semana, que Dios te acompañe y que podamos seguir muy cerca del Señor como lo hizo Moisés, obedeciéndole en cada uno de sus mandatos. Que Dios te bendiga.